Bueno, compas, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén bien. Hoy estamos acá para tener la tercera actividad de estas jornadas que denominamos diversamente niñez, pensando en las infancias desde una perspectiva integral, inclusiva y de derechos. Ya desde esta semana estuvimos con distintas actividades que hayan podido acercarse y participar, porque la verdad tuvieron una muy buena convocatoria, fueron actividades muy lindas que han servido mucho para nuestra formación. Particularmente nos encontramos acá en la actividad que se llama Hacia la construcción de infancias libres de etiquetas, perspectivas y líneas de trabajo de infancias de Mar del Plata. Para eso contamos con la participación de 3 expositoras, 3 profesionales que tienen mucha experiencia y recorrido en esta temática. 2 de ellas son docentes de nuestra casa, son docentes de psico. Ahora las voy a presentar y después ellas van a poder contar un poquito más sobre el trabajo que hacen, pero antes que nada, bueno, agradecerles desde ya por el compromiso, por haber aceptado la invitación y poder sumarse a estas jornadas. Así que nada, muchas gracias y también a ustedes por conectarse a todas estas actividades. Han tenido una muy linda convocatoria y una gran cantidad de inscritos. Hoy vamos a contar con la presencia de Patricia Marín, que muchos por ahí ya la conocen, es psicóloga, miembro fundador del Fórum de Infancias de Mar del Plata, docente de nuestra facu en Psicología y Desarrollo en Instrumentos 2, psicóloga clínica de niñez y adolescentes en consultorio privado, es investigadora del grupo Biogesa de la Facultad de Psicología y maestranda del último tramo de la Maestría de Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. La participación de Carla Vinelli, psicóloga, también docente de nuestra facu, que es miembro activo del Fórum de Infancias de Mar del Plata, docente de la Cátedra de Psico del Desarrollo en nuestra facultad, docente a cargo de la asignatura Acompañamiento Terapéutico en la Niñez y Adolescencia en el Instituto Superior Acontecer, que es el Instituto ISA, y ex docente de la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Niñez, la UBA. Y contamos también con la participación de Mariana Guaresti, que es licenciada en terapia ocupacional, miembro fundador del Fórum de Infancias de Mar del Plata, que es coordinadora académica del Departamento Pedagógico de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMDP. Es docente de la asignatura de terapia ocupacional en psicopatología infanto-juvenil y terapia ocupacional en prevención primaria y comunidad, también de la misma facultad. Es maestranda del último tramo de la Maestría de Vínculo, Familia y Diversidad Sociocultural, y es terapista ocupacional del área de la salud mental de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredón, y actualmente desarrolla su tarea en el ámbito privado en la atención de niños y adolescentes con alteraciones en el desarrollo y acompañamiento de las familias en la crianza. Así que con esta presentación las dejo para que puedan comenzar esta actividad. Desde ya les pido que mientras tanto quienes no estén hablando tengan los micrófonos silenciados y cualquier consulta, comentario o pregunta que quieran ir haciendo la pueden ir dejando por el chat para después tratar de generar un espacio de intercambio, pero para que no se vaya perdiendo eso a lo largo de la dinámica. Y si necesitan, ya está habilitada la opción de compartir pantalla. Así que nada, eso es todo y las dejo con las compañeras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A varios veo, algunos reconozco en el recorrido de internados de alumnos. Agradezco particularmente la invitación del MEP, de los chicos del Centro de Estudiantes, para haber hecho estas jornadas, que no solamente es la de hoy, sino que tiene un conjunto, ¿no?, de charlas y de profesionales que están trabajando, ¿no?, en esto de lo que es el Día de las Infancias, o la Semana, ¿no?, de las Infancias, para visibilizar, para charlar, para pensar acerca de estos niños de hoy, adolescentes, sobre todo porque, bueno, sobre todo en nuestra facultad a lo mejor tenemos pocos espacios para poder desarrollar, ¿no?, aspectos al respecto. Así que desde ya les agradezco a Luana, en la cabeza que está Luana, pero sé que atrás de Luana hay todo un equipo. Así que bueno, bienvenidos, acá estamos con Carla Vinelli, que bueno, que también la conocen porque también es docente de la facu, y con Mariana Guaresti, que es terapista ocupacional, con quien también trabajamos en el Fórum Infancias, que es esta organización que ya tiene, bueno, 13, 14 años, en la que venimos trabajando sin prisa y sin pausa respecto de estas nuevas maneras de conceptualizar, de pensar las infancias de hoy, ¿sí? Y nos interesaba, particularmente a mí, que hubiera, bueno, también otra mirada, la de terapia ocupacional,
no es solamente esta profesión la que está incluida en nuestra organización, sino que somos una organización que nuclea, ¿no?, interdisciplinariamente a diversas profesiones, que nos venimos cuestionando y nos venimos preguntando sobre estas nuevas maneras de intervenir en las infancias que nos siguen interpelando, ¿no? Hoy por ahí vamos a charlar un poquito, digamos, algunos lineamientos generales, pero particularmente también todo lo acontecido en estos últimos 2 años, ¿no? Donde las pandemias y la presencialidad o no, la escolarización o no, también nos empezó a hacer preguntas, básicamente. Y como siempre decimos, hay que contextualizar, ¿no?, y pensar en el aquí y ahora para poder ver cómo intervenir. Vamos a tratar de hacer de esto una clase ni una exposición, la verdad que no tenemos esa idea, hoy charlábamos con Carla y con Mariana, la idea no es dar una clase, ¿no?, sino, nada, cuestionar algunas ideas, intercambiarlas, vamos a compartir un power, pero la idea es que ustedes puedan, quedar un poquito interpelados y que pueda fluir un poco, ¿sí? El intercambio, tal vez era bueno usar el chat o ¿no?, tratar de pensar un poquito, tal vez si nos podemos organizar con los horarios, o sea, charlar un poquito nosotras hasta aproximadamente las 6, ¿no?, pero dejar espacio para que podamos debatir y que podamos también intercambiar ideas desde los distintos lugares desde donde ustedes también habrán estado interesados en esta convocatoria, ¿no? Porque seguramente desde distintos lugares les habrá interesado esta temática y eso está bueno que lo podamos compartir, ¿sí? También queríamos aclararles de entrada que nosotros, solo en general nosotras que somos un poquito más mayores, a mí me súper interesa toda la cuestión de niñez y lo usamos y lo escribo y lo ponemos, tal vez en lo verbal no nos resulta tan familiarizado, ¿sí? Y nos va a salir el niños, el los, el las, no como una cuestión, a ver, me parece que lo interesante de esto, creo que a los estudiantes siempre se los digo, es que uno esté interpelado, ¿no?, por esto, y que sepa que las formas del lenguaje, detrás de esas formas del lenguaje, tienen una impronta conceptual, ¿no?, que nosotros estamos tratando, por supuesto, de estar siempre muy atentos, pero que posiblemente a veces en el hablar no nos salga tan fluido, ¿sí?, en líneas, como seguramente admiro a quienes les sale espontáneamente, ¿sí? Bueno, agradezco a los que están las camaritas, agradezco las caritas de los que están, no saben si no lo duro que es dar clase con cositas en negro. Sí, Carla, perdón. Bueno, buenas tardes. No, yo quería decirles que cualquier cosa que vaya surgiendo mientras estamos comentando, charlando o exponiendo, pueden ir poniendo en el chat bueno, comentarios, lo que les surja, que yo voy a estar tomando nota para después retomar en todo caso cuando se abra el espacio de intercambio, y que no se nos pase lo que nos fue surgiendo en el transcurso, ¿sí? Porque a veces quedan ahí como en el olvido y está bueno que mientras vamos pensando y vamos escuchando, lo que surja quede plasmado, ¿sí? Vale. Bueno, les voy a compartir, puedo compartirlo ya, ¿no? Les voy a compartir algunas filminas, algunas diapos como para hacernos de disparadores, básicamente. Está, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo tengo algo con el audio, que algunos inconvenientes con el audio. Que lo voy a abrir. Lo primero que les íbamos a invitar a todos, a todes, es que sobre esta diapo, que tiene distintas imágenes, distintas situaciones, puedan pensar unos segundos, nada más, tal vez a veces focalizando en alguna o no, tomando varias, que puedan rescatar alguna idea, algo que les interpela de esto, que les genera, que les llamó la atención.
¿Qué le Son unos sugiere cada ejemplos. una de las imágenes por ahí, no? Un poco. ¿Qué tiene? ¿Con qué tendría que ver? ¿No? Digo, para poder empezar a meternos en este título de básicamente la parte del diversamente, en donde nosotros vamos a hacer mucho hincapié, de esta palabra que muchas veces queda por ahí a veces hasta un poco banalizada, ¿sí? Aún con criterios muy científicos, pero donde venimos escuchándola desde hace mucho tiempo, pero tal vez cuando nos encontramos, ¿no?, con un montón de situaciones que las venimos escuchando, las venimos recibiendo en los consultorios, ¿no?, en las distintas disciplinas, a veces, ¿no?, sigue siendo compleja, ¿no?, digamos, intervenir, ¿no?, o aparecen ciertas cuestiones prejuiciosas, ciertas cuestiones a veces obturantes, ¿no?, de lo que a lo mejor uno intenta generar, que es abrir posibilidades, ¿no?, más que cerrarlas. Entonces nos vamos a detener un poco en el diversamente, vamos a ver si a lo largo un poquito de la charla, y a partir de esto que le fue generando, solamente esto de imágenes, si le podemos encontrar un poco el sentido ¿no?, y podemos ir desarrollando algo para que algo conceptual pueda quedar. No les vamos a pedir que nos digan qué les interpeló desde esto, si no lo quieren compartir, sino que puedan implicarse, ¿no?, en estas cuestiones. ¿Por qué? Afectarse. Afectarse, sí. Tal vez me parece adecuado, Mariana, porque venimos trabajando un poco en la posibilidad de las afectaciones. Creemos y pregonamos profesionales, yo lo pregono desde el lugar del estudiante inclusive, desde las implicaciones, ¿no?, que tenía que ver con las afectaciones. Como estudiantes, como psicólogos, consideramos que no podemos trabajar, bueno, como terapistas, pero desde esta mirada implicada, en este caso, en las infancias y las adolescencias de hoy. Infancias y adolescencias que, por supuesto, vienen y venimos teniendo grandes desafíos en la actualidad. Desafíos, algunos de los cuales a lo mejor pusimos acá, ¿no?, desafíos en los cambios producidos, por supuesto, desde hace tiempo, y por suerte, ¿no?, en las configuraciones de las feminidades y las masculinidades, en los roles, en los ideales, en las conformaciones deseantes, transformaciones en las relaciones de poder entre los géneros, por supuesto, digamos, desde las crianzas, ¿no?, desde las formas de criar, que es en la que nosotros también pensamos y trabajamos, que esto creó mayores libertades, pero también nuevos modos tanto de sufrimiento como de placeres, nuevas, por supuesto, multiplicidad de configuraciones y situaciones familiares, muchas de estas, decimos también a partir de la pandemia, del estar adentro, de este intercambio escuela-familia, de quién entró a la casa de quién y quién salió de la casa de quién, ¿no? Realmente tuvimos muchas preguntas al respecto, sobre todo el año pasado. También toda la nueva visualización del campo de las prácticas de la diversidad, de las neosexualidades, ¿sí? Esto creo que tienen, el equipo, hubo una charla, o hay, ¿no?, una charla particularmente pensada en esto y es muy interesante. Por supuesto, un nuevo panorama en las decisiones reproductivas. Ya sabemos que no necesitamos una relación sexual hoy únicamente para poder, formar familia, ser padres o madres, ¿no?, sino que hay decisiones que tienen que ver, ¿no?, con decisiones inclusive en relación al propio cuerpo, ¿no?, que nos convocaron y que generaron grandes transformaciones. Pero también encontramos este desafío de que hay mucha más acción y menos pensamiento. ¿Por qué lo reforzamos? Porque tal vez estamos en un tiempo y en un contexto de hacer, ¿no?, pero a veces de parar poco a pensar acerca de ese hacer, ¿no? El hacer antecede al pensamiento. Y muchas veces esto, tal vez en tiempos, ahora vamos a ver, en estos tiempos tal vez tan urgentes, ¿no?, donde la urgencia suple, ¿no?, a lo importante, tal vez de la mano de esto vienen situaciones de grandes negligencias.
Yo por ahí lo que quería decir respecto a esta filmina que pusiste, ¿no? Que esto de pensar lo epocal, que se traduce después en reformular bueno, la teoría, ¿no? Que van de la mano, porque trabajamos muchas veces con conceptos teóricos creados en otros tiempos que siguen teniendo vigencia. Bueno, nosotros mayormente siempre tenemos una mirada como psicoanalítica, ¿no? Y bueno, hay conceptos que están siendo repensados en función también de cómo se van sucediendo estos cambios, ¿no? Entonces, por eso señalar frente a qué contextos nos encontramos, ¿no? Dónde se están dando las crianzas, de qué manera, qué es lo que influye, ¿no? Y sin oponer esto de el pasado como tiempo mejor, digamos, o viceversa, ¿no? Como que estos tiempos son mejores que los anteriores, pero sí, evidentemente lo epocal siempre debe ser tenido en cuenta a la hora de intervenir, de repensar las cuestiones teóricas. Esto lo trabajamos continuamente también desde nuestros lugares de docentes, ¿no? Bueno, para repensar en todos los campos los conceptos teóricos, que nos interpelan permanentemente y que no hay nada dicho en términos de verdad absoluta, ¿no? Bien. Exactamente. Y entonces, en relación a eso, tal vez una pregunta que se nos abre, ¿no? Desde hace mucho tiempo, muchos de ustedes las irán también escuchando, es esta línea de la clasificación o comprensión, ¿no? Digo, vivimos en tiempos, hablando de esto de lo epocal, que nos cuestiona y que no podemos quedar ajenos a esto, donde se suelen esto, bueno, es una frase de Beatriz Janín, muchos la deben conocer, tenemos muchos textos en la facultad de ella y es alguien, bueno, fundador del Fórum Infancias, que dice, se suelen poner rótulos, ¿no? Rótulos, etiquetas, ¿no? Nombres, reduciendo la complejidad, ¿no? De la vida psíquica infantil a un paradigma simplificador y biologizante, ¿no? Este es un tema que también vamos a detenernos, esta cuestión donde el cerebro parecería que a veces termina siendo el protagonista de muchas de las causas, al que, por supuesto, a veces hay que educar, hay que medicar, hay que dominar, ¿no? Por supuesto, zafando de esta situación de la implicación. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, y queremos ver después qué piensan ustedes, ¿no? Decíamos que en lugar de un psiquismo en estructuración, un psiquismo que está conformándose, que está siendo como esa esponja, ¿no? En relación a un montón de vicisitudes que ocurren en el contexto en el que se va desarrollando, en crecimiento continuo, en el que el conflicto es fundante y en el que todo efecto es complejo, allí se supone un déficit muchas veces neurológico, ¿no? Un déficit hablando de lo que falla, de lo que no alcanza, muchas veces de lo que no se adapta, ¿sí? A un sistema al que el niño siempre queda como exigido, ¿no? Muchas veces de subirse a ese tren. Esto no está disociado por ahí de los valores que circulan, digamos, ¿no? Esta cuestión de la sociedad donde predominan las miradas, el paradigma tecnocrático, ¿no? Donde la cuestión de la eficiencia, de la objetividad, bueno, se reduce esto también a la mirada de las personas, ¿no? Entonces, como decimos acá, el tema de diagnosticar y que el diagnóstico sea sinónimo de un rótulo, ¿no? O de una etiqueta. Hoy justamente recibo un mensaje, ¿no? De un pedido de consulta de una mamá que pregunta si atiendo que el nene es TEA y que tiene 5 años. Ni siquiera hizo referencia al nombre, ¿no? Que se lo tuve que preguntar cuando la llamé por teléfono, para que le pusiera nombre al niño, ¿no? Entonces, hasta en esa cuestión, bueno, se objetiviza, la mirada ya desde el inicio, digamos, ¿no? El abordaje va a ser con esa mirada, y de hecho después uno se encuentra con que detrás de eso hay una historia, donde hay relaciones a todo nivel del niño, ¿no? Que tiene una historia, una familia,
se desenvuelve de una determinada manera en la escuela, bueno, multiplicidad de aristas que lo conforman, ¿no? Entonces, reducir y simplificar también remite a ese paradigma de buscar soluciones fáciles, ¿no? Porque también en esto de, bueno, de estos valores que circundan, por ahí recurrir a un diagnóstico que simplifique y que la solución sea esa mirada y solamente el problema esté en el niño, bueno, simplifica, pero bueno, no resuelve como creemos que se puede resolver, ¿no? Por eso diagnóstico en la infancia, acá en esta filmina pusimos provisorio, temporario y circunstancial, ¿no? Como una herramienta que también nosotros como profesionales contamos para poder intervenir, pero no como un rótulo o una etiqueta para los niños o adolescentes que tratamos, ¿no? Esta es una frase de Gisela Untoilich, que también forma parte de nuestro fórum, que ustedes la habrán escuchado, y ella dice, el diagnóstico debería ser una brújula, ¿no? Una brújula hacia dónde, que nos oriente, ¿no? Hacia dónde orientar nuestras intervenciones y nuestra mirada, pero que una brújula no se convierta en este etiquetamiento, ¿no? Y se escriben con lápiz también, ¿no? Que es el libro de ella, Exacto. que dice los diagnósticos se escriben con lápiz. Claro. Y si vamos a considerar, estaba pensando el tema del diagnóstico realmente como una brújula, como una orientación a seguir, ¿no? Como algo que obtura, lo fundamental de pensar el momento evolutivo de ese niño, ¿sí? Porque muchas veces, y ahora, bueno, como terapista ocupacional, sí puedo también en esta charla comentarles un poquito, realmente cuando trabajamos con bebés y llegan bebés al consultorio para hacer lo que comúnmente denominamos screening del desarrollo, evaluaciones del desarrollo psicomotor, rápidamente vemos que algún signo de alarma puede ser tomado ya como un indicador de patología. Y muchas veces nos encontramos precisamente con signos de alarma, ¿sí? Signos de alarma con los que hay que trabajar, pero si abordamos ese signo de alarma en relación a el momento evolutivo de ese niño y su familia, y le damos un sentido, y hacemos algo con él, y podemos movilizarlo, ¿sí? Vamos a dejar atrás un cuadro mucho más grave. Entonces, es fundamental pensar el momento evolutivo de ese niño, todo el proceso madurativo, porque realmente hoy nos encontramos con que esto que Carla decía, por ejemplo, un niño es TEA, cada vez es a edades más tempranas, y en eso es lo que Gisela Untoilich habla de, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? Por esta posibilidad del niño de desarrollo. Cuando hablamos, por ahí lo aclaro, a lo mejor uno dice TEA y tal vez TEA es trastornos del espectro autista, TGD es trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Digo, porque a lo mejor son nominaciones que a lo mejor no todo el mundo conoce, y me parece interesante que empecemos a abrir los oídos en ese sentido, ¿sí? No lo hemos visto. TEA también puede ser trastornos específicos del aprendizaje. El aprendizaje también, sí. Sí. En general, estos trastornos salen de los manuales estadísticos, digamos, ¿no? Y remiten a un conjunto de síntomas que hoy en día incluso ni se recurre a profesionales muchas veces que emiten diagnósticos, digamos, que incluso las mismas profesiones que tienen por ahí no están ni habilitados, y por ahí en un solo encuentro, ¿no? Entonces, como en un solo encuentro, buscando un signo que en cada situación puede, digamos, significar algo distinto, ¿no? Porque también detrás de un TEA o de un trastorno, de un diagnóstico,
hay personas y subjetividades distintas, ¿no? Con historias distintas, entonces tampoco pueden ser, incluso en las intervenciones, atendidos de la misma forma. Es como que se masifica, digamos, detrás de un diagnóstico a los niños, a los adolescentes, y por ahí se recurre a una única terapia o multiterapias, como las únicas soluciones posibles, y sin por ahí interponer esto de considerar que la persona que uno tiene enfrente tiene una historia y que tiene que ser escuchada, ¿no? Y puesta en contexto a ver qué le está pasando, qué le está sucediendo, y por qué manifiesta esos síntomas que en general, bueno, los síntomas lo que nos están diciendo es que algo pasa, ¿no? Más allá del síntoma en sí o de esa cosa que uno va a buscar, que bueno, uno escucha frecuentemente, bueno, no mira los ojos, entonces es autista, ¿no? Y bueno, por ahí no mira los ojos porque está atento a otra cosa, o por ahí no mira los ojos en determinada situación, pero en otras sí mira, ¿no? Entonces, con solo ver una vez a un niñito, digamos, a una niñita, o a un paciente, digamos, uno no puede emitir semejante juicio, ¿no? Porque después también trae las consecuencias que trae, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Un diagnóstico que después genera un destino. Y además el entorno que recibe ese diagnóstico, como puede ser la misma familia, comienza a mirar al niño o a la niña o al niño ya sin verlo subjetivamente, sino, o como su hijo, como su sobrino, sino que lo miran como ese diagnóstico, con todas las consecuencias que después trae, ¿no? En la continuidad del desarrollo, porque es lo que decimos, hay una continuidad en el desarrollo, un sujeto que se está estructurando, que se está construyendo, que se está desarrollando. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, más allá de esto, tal vez esos apresuramientos en ciertos diagnósticos posiblemente traigan muchas sensaciones tempranas de fracaso, ¿no? Y a eso también tenemos que estar Y de atentos. angustias. Cuando Sí. este niño no alcanza. Y yo quiero en esto también después hacer, nada, salvaguardar a esto. No es que estamos diciendo estos padres o culpabilizando, diciendo qué problema estos padres que no entienden o están haciendo las cosas mal. No, estos padres también están sometidos en un sistema que promueve esto. No es que un padre, nada, lo que quiere es que este chiquito desde muy temprana edad, ¿no? Tiene miedo de que después fracase, ¿no? Si no es evaluado, como decía Mariana, ¿no? Estos bebés tan tempranamente. El tema es cómo, ¿no? No es que tienen una mala intención, sino que también quedan sometidos a ciertos discursos homogeneizadores, esto como ponemos acá, revestidos científicamente, ¿no? Digo, cada papá o cada mamá desde la mejor intención para con mi hijo, ¿no? Entonces en el anterior, Patricia, sí, vamos podríamos a avanzar agregar, un poquito porque sí. sí, podríamos agregar uno que diga, por ejemplo, retraso madurativo. Cuando sobre, en realidad, dar un diagnóstico también de retraso madurativo, es un diagnóstico que por supuesto puede estar, pero a veces podemos hablar de una maduración demorada o de una maduración de algún desfasaje, de algún área, de un enlentecimiento, pero ya cuando hablamos de un retraso, la palabra retraso tiene una fuerte significación, ¿no? Y sí, puede sellar una vida. Sella y para siempre también. Puede sellar, sí. Lo que implica muchas veces no dar lugar a la diferencia, ¿no? Entonces, No, claro. si no alcanza en tiempos esperables, es cuestión de patologizar. Y por ahí los tiempos son distintos en cada caso, ¿no? Acá ponemos algunas características de lo que uno a veces escucha, ¿no? También, ¿no? Infancias inquietas, dispersas, molestas, tanto docentes, profesores, figuras parentales, ¿no? También desbordados por niños y jóvenes incontrolables, indominables. Lo escuchamos tanto de docentes, inclusive de primarias como de secundarias, ¿no? Digamos, donde esto queda
como desde un lugar de no poder, ¿no? De impotencia de estos adultos. Y creo que frente a esto nosotros sostenemos esta idea de recuperar la categoría de niño y adolescente, pensar qué esperamos también, pensar qué esperamos, que no es poco, y cuestionar e interrogar los abordajes terapéuticos llevados adelante. Esto es algo que uno intenta hacer permanentemente, ¿no? El qué, el para qué, interrogarnos también en esa singularidad de ese niño, qué necesita, que tal vez no es lo mismo que necesita otro niño de la misma edad, en la misma institución, ¿no? Digo, ¿qué necesita particularmente? Porque si no, seguimos exigiéndole a niña que se adapte a ciertos sistemas, y siempre es el sistema el que queda corrido de esa posibilidad de pensar individualmente en niño, ¿no? Y también Dentro de eso, hay pensaba, conductas o situaciones en las que, digamos, las conductas esperables de un niño, digamos, como correr, saltar, moverse, digamos, son leídas en términos de patología, ¿no? Porque si molestan, muchas veces, por eso esto en recuperar también, bueno, pensar qué es un niño, ¿no? ¿Qué debe hacer un niño? Si no es el juego por excelencia, digamos, ¿no? El que se mueva, el que ejercite, y que haga ruido, ¿no? Entonces por ahí un niño, niña que no hace ruido sería sinónimo de saludable, ¿no? Y en realidad, bueno, eso como que se ha perdido, ¿no? Y se busca siempre ir en esto de cualquier conducta puede ser signo de que algo no anda bien. tal vez volvemos un poco a esto, ¿no? Lo que encontramos un poco hoy, tiempos acelerados, ¿no? Tiempos de las urgencias, como decíamos hoy, o tiempos a veces hasta tenidos en cuenta, ¿no? Como algo muy preciado. Por ejemplo, a veces se puede decir, un niño al jugar muchas veces queda como perder el tiempo. El juego libre, últimamente, de los niños, queda muchas veces, quedan yendo a muchos chicos, ¿no? Sostenidos en el taller de arte, ¿no? Pero después hay poco espacio para el juego, para el pintar libremente, con el color que quiera en casa, ¿no? O está la escuelita de fútbol, pero a lo mejor después no hay nadie para jugar a la pelota en el patio de la casa, ¿no? Digo, Sí, el juego en la agenda, ¿no? Como que tiene que estar perdón, en la agenda, por ahí. claro, cuestiones que quedan como más estandarizadas, ordenadas, agendadas, ¿no? Pero poco espacio para estos tiempos, nada, libres. Muchas veces las quejas es el tema del aburrimiento. El tema del aburrimiento es un tema bastante intolerable hoy por hoy, tanto por niños como por adultos, ¿no? Esta idea de, bueno, no sabe qué hacer, y a lo mejor el aburrimiento es justamente lo necesario, es el intervalo, es la pausa para poder pensar qué se quiere hacer, o qué puedo al fin y al cabo. Cuando ponemos un poco en estos tiempos de continuidad, discontinuidad, en estos niños por ahí ligado al dominio de lo virtual, ¿no? Donde algo parece permanente y continuo, ¿no? Las pantallas desde muy temprana edad están hoy en los niños. Si uno va a cualquier, bueno, ahora tenemos poco acceso, o más o menos, si uno va a cualquier sala de espera, posiblemente antes que juguetes vea niños, entretenidos por pantallitas, ¿no? A un chico se le da rápidamente, si van en el colectivo, si van, ¿no? Si uno ve, las pantallas seducen, claro que sí, porque tienen una hiperestimulación, ¿sí? Auditiva, sonora, visual, que al mismo tiempo que ponemos acá exige una forma de motricidad notablemente empobrecida, porque solamente estamos con lo touch, ¿no? Exige respuestas muy rápidas, muy inmediatas. En los adultos también estamos subordinados a esto, ¿no? Digamos que el smartphone, ¿no? La aceleración de los tiempos de ya quiero la respuesta cuando más, ¿no? Antes, no, ni voy a hablar de los tiempos anteriores cuando se escribía una carta, ¿no? Y se llegaba y se respondía. Pero digamos que esta cuestión de lo inmediato, de la respuesta inmediata, del estar continuo, del ver la tilde azul, ¿no? De ver si se me vio o no, si me clavó el visto, si me contestó inmediatamente o si está escribiendo inmediatamente, ¿no? Esto también acelera y exige, por supuesto, a niños, ni hablar este tiempo donde todos estuvimos estos
2 años, año y medio, dependiendo de pantallas. Lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Digamos que desde otro lugar nos ha salvado. Pudimos seguir dando clases, pudieron seguir tomando clases, podemos seguir hasta haciendo... Pudimos estar con otros, con otras. Claro, juntándonos, claro. Por eso acá lo ponemos como la pandemia agravó esta situación. Tal vez no se trata tanto del que, digamos, del cuestionamiento a lo virtual en sí, ni al celular, sino el cómo, el para qué. Esto que decimos un poco, no existe carencia por falta de estímulos, hay un bombardeo de estímulos. Los niños están, los adultos, ni hablar, hiperbombardeados por estímulos. Tal vez en carencia o en relación a la ausencia de vínculos estimulantes, que no es lo mismo que estímulos. El vínculo estimulante supone un otro ahí. A ver, un cuento puede ser reproducido por un smartphone, digamos, ¿sí? El cuento me lo cuenta de la forma que quiero, con la música que está ahí. Si ustedes dicen, eso es igual a que alguien cuente un cuento, y no. La verdad es que la sonoridad, la melodía, la pausa, esta idea un poco de la información, que no es lo mismo desde únicamente las imágenes que por ahí produce una pantalla, que desde lo verbal. Que lo De la verbal mirada. te favorece Ahí, Patricia, la acción del proceso secundario, ¿no? Digamos, básicamente lo verbal. Sí, perdón. no, ahí quería, Patricia, estábamos hoy, ¿te acordás cuando pensábamos todo el tema de Calmels, cuando habla de los juegos de crianza, ¿no? Sí, el desarrollo del niño no tiene que ver únicamente con solo la vida orgánica y estimulación de funciones en relación a esto, sino a todas las interacciones, los intercambios que se dan entre ese niño y estos adultos responsables, padres, madres, de su crianza. Entonces, esto que vemos acá en esta imagen de estos dos niños paralizados, inmersos en una pantalla, porque la imagen está buenísima, están como atrapados en la pantalla, totalmente fascinados, de alguna manera, ¿sí? Limita en cuanto a todo lo que es la constitución y a todo el desarrollo psicomotor, ¿sí? Si vamos a pensar que para el desarrollo armonioso de todos los aspectos psicomotrices, tenemos que ver que se van a poner en juego lo motriz como algo instrumental, lo práctico, los aprendizajes, lo cognitivo, y lo emocional afectivo, el niño acá en la imagen queda paralizado, hay algo que se pierde. Y al faltar los juegos de crianza, los juegos de interacción con el adulto, también se empobrece todo lo que es la construcción de corporeidad. Porque en el juego vamos a encontrar tonos de voz, vamos a encontrar mirada, vamos a encontrar sostén. Calmels es súper interesante, nosotras siempre también lo recomendamos muchísimo cuando habla de juegos de crianza, nos gusta mucho, porque los juegos de crianza implican al adulto y al niño en un mismo momento, y tiene que haber acuerdo, ¿sí? Y esos juegos se van acomodando al momento evolutivo del niño. Y eso es fundamental, pero en este momento, cuando Patricia hablaba de todo este momento que hemos estado atravesando, seguramente, y que venimos atravesando más allá de la pandemia, las disponibilidades, el estar disponible para, seguramente que es algo que vamos a tener que considerar, ¿no? El tiempo de... El tiempo y la disponibilidad de un otro. Esto es verdad, creo que lo tenemos más adelante, pero tiene que ver un poco, por ahí avanza un poquito para que no nos quedemos cortas. Sí, porque estamos ahí de tiempo. Estamos ahí, esperen un cachito. Bueno, ahí vuelvo. Porque yo decía esto de las imágenes, me hacía acordar, bueno, si los adultos no le estamos ofreciendo básicamente un mundo de más de imágenes que un mundo más de palabras, ¿sí? Y que, digamos, en el mundo de las imágenes los flujos de información son muy veloces, ¿sí? Son instantáneos, tienen que ver con eso de la urgencia. Y así como tenemos niñitos de 2 o 3 años
que manejan perfectamente, ¿no?, lo virtual, las pantallas, lo touch, ¿no? También estamos teniendo niñitos que no hablan. También tenemos niñitos con grandes dificultades en el lenguaje, con grandes dificultades en la adquisición del lenguaje, con todo lo que esto supone de la organización psíquica, porque el lenguaje, como siempre lo repetimos, no es solamente emitir palabras, sino que tiene que ver con una organización de instancias psíquicas, con ese proceso secundario que tenemos que favorecer que se constituya. ¿Para qué? Para tolerar la espera, para tolerar la frustración, para poder entender qué me pasa y qué le pasa al otro, para poder constituir psiquismos que el día de mañana, en el ahora, pero el día de mañana puedan entenderse y entender a un otro empáticamente. Cosa que hoy está bastante bombardeado, ¿no? O tenemos varias dificultades al respecto. A esto me parecía importante volver con lo de las crianzas, ¿no? Que las crianzas, por supuesto, no es solamente papá, mamá, ni siquiera, ¿no? Sino no todo un entorno que cría, que considera al niño desde determinado lugar. Tal vez sobre esto Rojas en la actualidad habla, ¿no?, de las patologías del desamparo, lo digo un poco a todos atravesados por ciertos aspectos de precariedad y desamparo permanente, docentes, padres, muchas veces los profesionales, ¿no? Yo he escuchado, bueno, no sé qué hacer, ¿no? Con este chico, o con estos padres, o con esta familia no se va a poder, no le vamos a sacar, ¿no? Digamos, no lo escucha, ¿no? Esa cuestión un poco del déficit y de la impotencia que generan ciertas cuestiones, ¿no? Lo paso porque no. Sobre esto, ¿no? Obviamente que otro de los puntos pilares que nosotros decimos es qué lugar ocupan muchas veces las medicalizaciones en las infancias y en las adolescencias, cada vez más en vigencia, ¿no? Sobre la cual seguimos preguntándonos, ¿qué calma o qué calla una pastilla? ¿No? Se llame Ritalina, metilfenidato, ¿no? Digamos, determinadas nominaciones farmacológicas que están muy en vigencia, que los mismos padres conocen y saben, porque estamos en medio de este contexto de una época de psicofarmacología y de neuroliberalismo, ¿no? Donde la medicina queda dotada, ¿sí?, de un poder autoritario con funciones más que nada normalizadoras, controladoras de las conductas para la adaptación a un sistema que tiene determinadas características. Por supuesto que no me tendré a decir sistema capitalista, donde en realidad va a favorecer más consumidores que ciudadanos, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La cultura más del consumo, lo que sea. Los niñitos también vienen insertos en familias donde los adultos también, ante cualquier dolor o cualquier situación, se toma, ¿no?, un Anaflex. No sé, no le quiero hacer propaganda. No, digo, cualquier píldora, ¿no?, que en realidad evite el sufrimiento. Muchas veces uno escucha después de duelos, inclusive, bueno, algo que me saque la angustia para seguir adelante, tal vez para seguir produciendo, para seguir rindiendo. Y se hace bueno, una de las interesante. cuestiones que circula es el imperativo de ser feliz, ¿no? O la felicidad permanente, Ni absoluta, hablar. ¿no? Entonces, bueno, estas son como las soluciones rápidas, en teoría, que después, bueno, llevan a más desesperación y angustia muchas veces, porque justamente lo que falta es esto de lo humanizante, ¿no? En la otra filmina que decía vínculos estimulantes, y yo agregaría humanizantes, que tienen que ver bueno, detrás de esto por ahí está la mirada psicoanalítica en términos de circulación de libido entre uno y otro, ¿no? Eso es lo que falta, en realidad. Seguramente. En Ujú. tiempos donde, como ponemos acá, nuestro objetivo es rescatar esas subjetividades, ¿no?, pensándolas en un contexto de época, evitando la estandarización que anula esa singularidad. No para no medicar, sino para diferenciar, medicalizar de medicar con criterio. Todos venimos trabajando y hemos trabajado con niños que en algún momento o adolescentes realmente necesitamos la medicación. No es que no nos oponemos porque sí. Claro,
Oponerse por oponerse. Claro, a la medicalización, que en realidad tiene que ver con esa, con el clonazepam en cualquier cartera, a esto me refiero, ¿no? Con esto de esto que, bueno, acallemos, calmemos rápidamente, porque esto se hace muy intolerable. ¿Por qué? Porque en realidad eso nos tiene que hacer pregunta, porque eso nos interpela, porque en realidad interpela al profesional, a la familia, a ese padre o a esa madre o a ese tutor, que necesita pensar que está, en este caso, reclamando un niño, ¿no? Y entonces, esto es un criterio que nosotros necesitamos diferenciar permanentemente, para no meter a todos en la misma bolsa y generar esta cuestión más homogeneizadora, como sinónimo de salud, como sinónimo de eso es mejor, si el niño se adapta, se calla, se queda quietito, no jode en el aula, ¿no? Y la maestra está contenta y los papás pueden llegar de trabajo y que nada los moleste, ¿no? Que no vino ninguna nota en el cuaderno. Esto de pensar cuando la pastilla que calma, ¿a quién calma? Porque muchas veces nos encontramos con que calma a la institución escuela, ¿no? Ayer leía a una autora, también Teresa Punta, que también nos gusta mucho. Y también la recomendamos, nos gusta mucho. Y ella hablaba de esto de, contaba en relación a una nena que decían las maestras, bueno, entraba en una crisis, tiraba todo, rompía, o sea, la angustiaba muchísimo, pero realmente la pasaba muy mal, y en un momento necesitaban poner una colchoneta para que descanse, luego de toda la situación de desborde que había tenido, ¿no? Y ella planteaba, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué la escuela no puede tener una colchoneta para esta nena? En vez de una medicación para esta nena. Mientras, por supuesto, se atiende su situación. Y me voy quedando a oscuras ahora acá mientras voy a aprender. Bueno, volvemos un poco a esto de la idea de ampliar la reflexión, ¿no? Acerca de las etiquetas, de las clasificaciones, de la reducción a concomitantes biológicos. En eso venimos haciendo mucho hincapié para poder pensar en causas de sufrimiento. Si no nos ponemos a pensar en qué los hace sufrir estos niños y estos adolescentes, porque no la pasan bien atrás de esos síntomas. Por más síntomas que digas de oposicionista desafiante, ¿no? Todos estos que cobraron mucha vigencia en el último tiempo. Detrás de eso hay un niño o un adolescente que está sufriendo, y sobre eso tenemos que pensarlo en relación a la lucha por los derechos, ni siquiera del niño, los derechos humanos, ¿no? Los derechos en relación a esa posibilidad, como decíamos, humanizante, ¿no? Que seguimos sosteniendo. Bueno, este era un símbolo que muchas veces nos interpela de Sendra, que dice, bueno, las cosas tienen, no sé si lo vieron, pero mi pantalón, mis zapatillas, ¿no? Las cosas tienen etiquetas, ¿no? Dejémonos de ponerle etiquetas. Yo soy persona, ahí no pongamos, ¿no? Ay, se me fue. Acá es cuando hoy decía Mariana, ¿no? Los niños que por estas situaciones de quiebre de los sostenes que, insisto, no solamente es de niñez, sino de todos los grupos familiares. A ver, de esa madre, ese padre que la verdad es que tiene que salir a trabajar tantas horas por día, ¿no? No es que lo hace desde una intencionalidad negativa, ¿no? Ellos también están metidos en un sistema que no los ampara, que no genera las mejores condiciones, ¿no? Para que una mamá, no sé, tenga más tiempo de licencia después de parir, por ejemplo. O un padre, ¿no? Y un papá. Y un papá, claro, por supuesto, que ahora se está tratando de pensar, ¿no? Bueno, los países hay otros que han dado mucha licencia, porque en realidad tiene que ver con el dinero. Después ustedes saben que los países como Finlandia o Noruega tienen 6 meses de licencia. Los padres. ¿Por qué? Porque ellos saben que después esto les ahorra dinero en las consultas médicas de los niños, que después a temprana edad empiezan a demandar o a tener situaciones somáticas, ¿no? No es que son buenos tampoco allá y dicen, bueno, démosle licencia porque es muy valioso. Pero en realidad tiene que ver con esto, porque de verdad los niños y les permite estar implicados en la crianza activamente de otra manera, porque en general se alternan esas licencias. Entonces,
está la verdad que muy bueno. Sí, en medio de estas nuevas configuraciones familiares que las venimos trabajando, ¿no? Ensambladas monoparentales, homoparentales o tradicionales, ¿no? Lo importante será cómo sean conformadas la construcción de vínculos sólidos, únicos y contenedores, humanizantes, que favorezcan ese sostén y la asimetría, porque también hay otro tema. Aceleré un poquitito para que, si queríamos cumplir con nuestro horario, viste que por las dudas, después nos queda para debatir, pero por supuesto que esto es para trabajarlo interdisciplinariamente. Entendemos que estas situaciones no podemos trabajarlas solas en nuestro consultorio psicológico, solo el docente en la escuela, una directora de escuela, una fonoaudióloga, una terapista ocupacional. Trabajar interdisciplinariamente, que no será una sumatoria de disciplinas. También venimos trabajando con niños que van a la psicóloga, van a la psicopedagoga, van a la fonoaudióloga, ¿no? Van, pero absolutamente desconectado de esto, ¿no? Y es un niño que queda ahí como tironeado en el nombre de que se están haciendo todo lo posible, ¿no? Por estas niñas, y tal vez, bueno, también se cuestiona el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque hay que hacer un entramado, acá lo ponemos entre escuela y familia, ¿no? Pero sería mucho más amplio, entre los pediatras, ¿no? Uno tiene que estar en contacto con un pediatra, tal vez a veces hasta con los acompañantes terapéuticos, por supuesto, que también muchas veces están, digamos, las niñeras, a veces, en el caso de que sea necesario, creo que hay que rescatar, ¿no? Digamos, la implicación de cada uno, porque si no el niño sigue estando desmembrado. Rescatar lugares de encuentro. El niño y los padres, porque muchas veces los padres también están desbordados en esto de llevar, traer, y cuando el niño por ahí manifiesta, bueno, cansancio, como tiene que ir, por ahí hasta se los obliga a ir a un día y no puede faltar, ¿no? Porque eso implicaría dejar el tratamiento. Entonces, bueno, este tironeo, como decías vos, Patricia, lleva una fragmentación del niño, que digamos, uno escucha muchas veces trabajo interdisciplinario, pero ¿de qué interdisciplina estamos hablando? ¿De distintos profesionales que intervienen o verdaderamente donde hay una estrategia, una apuesta en común, digamos, de ir en pos del bien del niño, ¿no? Que eso donde también cuestiona las omnipotencias de cada disciplina, ¿no? Sí, porque, sí, bueno, sí. hacer un trabajo interdisciplinario también supone que los narcisismos de cada disciplina también tienen que dar lugar a las otras palabras, a las otras. Me pasa que yo que trabajo formando acompañantes terapéuticos, que ocupan un lugar casi diría privilegiado en las intervenciones, porque son los que tienen mayor acceso a la vida cotidiana, ¿no? del paciente, y pueden extraer información y pueden intervenir directamente en la familia o en la escuela. Y muchas veces los equipos interdisciplinarios que intervienen los dejan por fuera o no los convocan porque no lo consideran importante y simplemente ofician de cuidadores nada más para la visión del equipo, y es un recurso valioso que uno podría tener también para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, bueno. el tema de las intervenciones, creemos que es importante instaurar dudas, así como que parecen tan, a lo mejor poco importante, pero es instaurar dudas donde hay certezas, muchas veces, donde hay un TEA, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué es eso? Generar preguntas, posibilitar de ese modo una transformación en la representación, que las figuras parentales, que los maestros, que los niños, los mismos niños y adolescentes tienen sobre sí mismos. Digamos, esa pregunta, abrir la pregunta más que la certeza de la respuesta, abrir el qué estaría pasando en el aquí y ahora, ¿no? ¿Qué está haciendo de este niño, de este adolescente? Para no sellar vidas, para no rotular de alguna manera y para no, digamos, muchas veces patologizar de entrada sobre determinados y únicos criterios.
Para esto, por supuesto que para nosotros va a ser importante construir historias, ¿no? Una historia, mediatizaciones, armado fantasmático. La idea es cómo rescatar la salud, lo saludable, a veces de discursos edificantes y normalizadores del orden. El niño tiene que hacer tal o cual cosa. Lo esperable para tal niño es que haga tal o cual cosa. Únicamente. Porque en ese trayecto, el niño vive siendo, ¿no? Nosotros usamos mucho este tiempo verbal, no es TEA, está siendo, está en movimiento, está constituyéndose, se está haciendo, y en ese camino construye cuerpo, lo que decíamos, corporeidad, que no es lo mismo que organismo. Todos tenemos un organismo, el cuerpo lo construimos, la corporeidad, la sensación, digamos, lo que significamos, ¿no? La mirada construye cuerpo, la escucha construye cuerpo y nos construye al mismo tiempo. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, atentos, vigilantes, digamos, permanentemente, ¿no? Por ahí para cerrar, nosotros, bueno, estos son algunos de nuestras frases o de las frases del Fórum. En el 2017 hicimos una gran campaña, eran los 10 años del Fórum, y están algunos acá nada más de los que fueron participando en esto de empezar a pensar, ¿no?, de otras maneras las infancias y las adolescencias de hoy. Para detenernos, para hacer pausa, para hacer intervalo en tiempos en los que nosotros también estamos urgentes, inmediatos, acelerados, ¿no? Queríamos terminar por ahí con este cuadro, es un mural que está pintado en Gualeguaychú, de un autor que se llama Guri, y que se llama Todo niño tiene derecho a contar su historia. Nosotros ponemos que todo niño tiene derecho a contar su historia, tal vez, ¿no?, la que sea, la que pueda, la que tenga. Terminamos un poquito, no sé si les parece, estamos casi o'clock, con una frase, teníamos otras frases ahí de Bifo Berardi, que son autores que por ahí a nosotros nos interesan que ustedes también empiecen a escuchar, o por ahí autores contemporáneos que nos hacen preguntas, y me parece que eso es interesante. Pero bueno, cerramos un poquito con una frase de una novela que se llama Memoria de Elefante, que es de Antonio Antúnez, donde el protagonista, un psiquiatra que se replantea su vida, dice: guarnecer a las personas con diagnósticos, oírlas sin escucharlas, quedarse fuera de ellas como al borde de un río del que se desconocen las corrientes, los peces y la concavidad de la roca donde nace. Presenciar el torbellino de la crecida sin mojarse los pies. Recomendar un comprimido después de cada comida y una píldora por la noche y quedarse saciado con esa hazaña de scout. ¿Qué me hace pertenecer a este club siniestro? Medito. Tal vez de una forma un poco poética muestra esa desconexión que muchas veces, particularmente a veces los profesionales, podemos llegar a tener con el sufrimiento de aquellos que piden ayuda, ¿no? Una desconexión que a veces queda desde el nombre de lo científico, ¿no?, en nombre de cierta objetividad. Y eso a veces está bueno que nos cuestionen. Bueno, tal vez hasta acá dejo de compartir, y por ahí está bueno que abramos un poco la discusión. La charla. La charla, de todos los que quedaron, de los que están. Bueno, arranco y después, si quieren, pueden pedir la palabra. Bueno, increíble la exposición. Me parece súper interesante todo el aporte que pudieron plasmar. Sobre todo entendiendo que la mayoría de quienes estamos hoy acá, digamos, somos estudiantes de psico, digamos, somos agentes de salud en formación, y la verdad que si bien un montón de las cosas que estuvieron planteando se ven a lo largo de nuestra carrera, digamos, hay temáticas que son a veces más vacantes, otras no tanto, me parece, digamos, que es una perspectiva que nunca está de más, digamos, seguirla fortaleciendo, y sobre todo pensando en esto, que es un poco lo que entiendo, digamos, trabajan desde el Fórum, que es trabajar en las subjetividades actuales de las niñas y los adolescentes, y que muchas veces,
nada, la perdemos un poco en la perspectiva de estudiar quizás autores de otras épocas, digamos, y no tanto los desarrollos más actuales. Me parece que eso es importante, y ni hablar de algo que fue lo primero que dijiste vos, Patricia, me parece, cuando arrancaste, que tiene que ver con estos últimos 2 años, y qué efectos tuvo quizás la pandemia en las niñas y en los adolescentes. Me parece que quizás es como una de las inquietudes más grandes eh, que podemos llegar a tener todos, que realmente se ha estado trabajando un montón en tratar de abordar, digamos, qué efectos tiene. Obviamente todavía la estamos transitando, es muy difícil por ahí saber, digamos, qué efectos tiene, pero sí es con lo que estamos trabajando hoy en día, y sí es con quienes, digamos, inclusive quienes estamos estudiando, digamos, es algo que nos está atravesando a todos por igual, pero me parece muy importante poder rescatar esto, digamos, la singularidad quizás de cada niña, cada adolescente, y también en el contexto actual. Por lo tanto, me parece de sumo valor todo lo que dijeron. Realmente estuvo además súper clara y detallada la exposición. Así que nada, eso, y dejar que, si quieren, quienes están acá participando, aportar algo, sea por el chat o si se animan y prender el micrófono y poder charlar, estaría bueno poder dialogar un poco e intercambiar algunas ideas y reflexiones entre todos. Mientras me quedé pensando, cuando hablabas, Luana, en esto de qué efectos, y la otra vez comentaba con Patricia que, por ejemplo, en el consultorio, en el último tiempo, he tenido para, bueno, trabajo de desarrollo infantil, también todo lo que es acompañamiento en la crianza, bebitos prematuros tardíos, nacidos cuarentennials, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene? Todavía hay mucho que no sabemos, seguro, que esto va dejando huella, va dejando marcas, pero realmente esto, ¿no? De ver, me llamó la atención como una seguidilla de, bueno, derivados, bebés prematuros tardíos para evaluar, sin causa aparente, o sea, prematurez sin causa aparente. Y yo me quedo pensando, sin causa aparente en este momento, ¿no? Donde se transitó también, por ejemplo, en un embarazo solo, ¿no? Sola, sin contacto con otras personas, todo lo que implica ir a tener un bebé sin el acompañamiento de el resto o la pareja, porque en algunos casos podía entrar quizás uno, fue todo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cuánto que tenemos para ver, para pensar, para seguir estudiando también y profundizando en cómo todo esto va impactando? Pero seguramente que también en los bebés. Y muchos bebés donde se manifiesta cuestiones inherentes al tono, ¿no? Mucha tensión y muchos bebés hipertónicos, ¿no? Donde tenemos que trabajar un poco todo lo que es ahí acompañar a que de alguna manera tenga un tono que le permita un desarrollo más armonioso. Pero esto está muy, muy, muy relacionado en función de todas las cuestiones de crianza y todos los intercambios con los adultos responsables también, ¿no? Acá hay unas preguntas en el chat, no sé si las vieron, que dice Emiliano, ¿cómo afrontan el trabajo, el diálogo con los profesionales que no concuerdan con esta visión diversa de las niñas? Bueno, pregunta en el eje de lo que nos atraviesa, ¿no? Porque verdaderamente hay dos paradigmas que circulan, digamos, ¿no? Uno de los motivos o de las causales de por qué se creó el Fórum Infancias, bueno, en Argentina, y por suerte se replicó en distintos países del mundo ya, ¿no? Así que hemos trazado una huella, es porque justamente son dos paradigmas que se contraponen y que tienen miradas, diría hasta del mundo, ¿no? Acá también hay grieta.
y tiene que ver un poco con la grieta, ¿no? De una mirada de la humanidad en un sentido, como decía hoy, humanizante, ¿no? Donde circulen valores de solidaridad, de estar con el otro, y eso se va traduciendo finamente hasta llegar a la crianza de un niño, ¿no? Y otra mirada, bueno, desde la objetividad, desde el sálvese quien pueda, desde la eficiencia, desde esta mirada neuroliberal y neoliberal, digamos, que se va traduciendo también en las formas del ejercicio de las distintas profesiones, que no pasará solamente en el rubro de salud o de salud mental, también, bueno, en todas las profesiones, ¿no? Yo, no sé, se me cruza un arquitecto que piensa el diseño de una ciudad que incluya a todos, a un arquitecto que quiera hacer el edificio más llamativo del mundo, que no le importa si tapa el sol en la playa o... Entonces, bueno, me parece que implica eso. Y bueno, y yendo lo más cercano, digamos, en relación al día a día y a lo cotidiano en el trabajo de cada uno, no sé, Patricia y Mariana tendrán para aportar lo suyo, pero verdaderamente a veces no se hace posible el diálogo. A veces sí, a veces no, pero a veces es inviable, digamos, ¿no? Porque son dos miradas distintas que, bueno, que conllevan a tratamientos distintos. Y de hecho también hasta hay padres que consultan por los niños que terminan eligiendo una u otra forma de intervención, digamos, ¿no? Porque por ahí hay padres que sí les va, o les resuelve esto de que su hijo sea medicado, de llevarlo a múltiples terapias, sin interpelarse o preguntarse acerca de lo que le pasa al niño, y queda depositado ahí en el niño el problema, ¿no? Y termina este niño por la vida como el niño problema, con su diagnóstico, su rótulo a cuestas, y por ahí hay padres que justamente todo lo contrario, ¿no? Reciben como un cachetazo, un diagnóstico, así livianamente, y llegan a la consulta como muy angustiados, porque bueno, ese diagnóstico les derrumbó la vida. Entonces uno también ahí a veces tiene que hacer un doble trabajo, primero de rearmar a esos padres frente a este diagnóstico que recibieron como una sentencia de muerte casi, y volver a reconectar a esos padres con ese hijo para que lo vean como un hijo, ¿no? Subjetivamente. Entonces no sé si todo esto que dije, Emiliano y el resto, bueno, Sí, más que no sé, nada porque Patricia y es Mariana, verdad. Me parece interesante la pregunta de Emiliano. Sí, discutir con la gente que pensamos igual siempre es mucho más simple. El tema es que sí, obviamente que tenemos esas diferencias. Me parece que a veces lo que uno siempre interpela, y creo que esto lo pusimos, ¿qué es lo que hacemos? Es generar pregunta, generar duda allí donde ciertas maneras de observar son certezas. Después es verdad, no somos los papás de los niños, ¿no? Lo que generamos es una mirada, una posibilidad de ser mirados de otra forma. Porque también detrás de estas cuestiones, de estas certezas, muchas veces aparece la idea de culpabilizar a los padres, no sé, ¿no? De ciertas cuestiones. Y de eso, como siempre decimos, es muy paralizante. La verdad es que trabajar con las diferencias sí es lo más difícil, pero es el desafío que tenemos. A veces, nada, intentaremos que eso lleve a buen puerto y a veces no llega. La verdad es que es verdad. Nosotros también lidiamos con los aspectos de la frustración, de lo que no es como querríamos. No es que esto estamos diciéndolo, es la verdad, es la nuestra, es la que yo veo, es la que me resulta más, con la que trato más a mis pacientes, con la que me resulta más interesante construir subjetividad allí, ¿no? Porque si no estoy diciendo algo que también con lo que lucho, ¿no? No es que esto es la verdad, no, es la que a nosotros nos va, la que me hace pensar las niñeces y las adolescencias de hoy. Y es verdad que estamos permanentemente intercambiando, interdisciplinariamente, con pediatras, con neurólogos, con fonoaudiólogos, con docentes, pero lo que hacemos es hacerlo, porque muchas veces si no, la idea es quedar en las trincheras,
¿no? Diciendo, bueno, este es mi parecer, usted decida, ¿no? Y yo me quedo en mi consultorio y la docente dice no sé qué y el neurólogo. La verdad que es un debate que nos debemos los profesionales. ¿Para qué? Para cuidar a las familias que vienen, para cuidar a las niñas que vienen. En todo caso, después será la decisión de estas familias. Nada, ¿qué les resonó de esto? ¿No? Pero la verdad es que es un debate que debe darse, y que debe darse desde la implicación del profesional. No podemos corrernos de ese lugar, porque es una realidad que sí que joroba, y que sí complejiza la situación, ¿no? La verdad es que se me ocurre un poco desde esto de lo que uno hace habitualmente. La verdad es que es lo que hacemos particularmente. Claro que después no siempre lo logramos. Claro que sí. es verdad eso también. Por ahí hay otra pregunta que me pareció interesante, que era cómo afrontaron en el contexto de pandemia, ¿no? Camila acá había preguntado en lo virtual. La verdad es que fue un gran desafío el año pasado, básicamente, ¿no? Este año volvimos bastante a la presencialidad, trabajar con niñas en la virtualidad, porque fueron los que más, además de que los que más quedaron encerrados, ¿sí? Porque de alguna manera en las familias, alguien siempre salió a hacer los mandados, alguien siempre salió a hacer algo de lo laboral, ¿no? Muchos hicieron teletrabajo, pero muchos, los que quedaron realmente encerrados han sido los niños el año pasado. Y trabajar con estas familias y con los niños, aprender a hacerlo, la verdad es que no estábamos habituados, lo digo desde los psicólogos, habituados a trabajar por Skype, por ejemplo, a aprender. Yo aprendí, la verdad que el Jamboard, hoy hablábamos de eso, de aplicaciones que me hacían dibujar por pantalla y que hacíamos, intercambios con niños que algunos durante un tiempo, la verdad es que no pudimos ver, a veces solamente había videollamada, porque había que rearmarse, sobre todo porque nosotros trabajamos en espacios de privacidad, de intimidad, y trabajar dentro de las casas no fue lo mismo, porque así como no fue lo mismo generar espacios nosotros de trabajo en la casa. De trabajo en la casa, de privacidad, esto de entrar a las casas, ¿no? Y que el niño o las familias o los padres tener entrevistas en un marco de intimidad. Más de una vez hemos hablado de los encuadres, ¿se acuerdan de los encuadres? Y de qué sostener en el encuadre y cómo, construir un encuadre diferente, no un sin encuadre, un encuadre donde también nos pasaba el gato, donde se escuchaba el bebé llorando atrás, donde esta madre en algún momento de la entrevista decía, ay, para que me suena el timbre. La verdad que tuvimos que salir. Pero bueno, es el desafío del contexto en el que cuando uno puede armarlo cuidadosamente y decir, bueno, esto es lo que podemos, creo que era la escucha y ese aspecto de lo posible, ¿no? Necesitado, pero mucho más. Con niños fue complejo. Nosotros el año pasado, inclusive, yo hice trabajé bastante en conversatorios con docentes, tal vez tratando de trabajar mucho a cuidar a los que cuidan, ¿sí? Para poder sostener estas ideas, estas líneas, es decir, bueno, cómo pensar en docentes que trabajaban por Zoom con niños de maternal, por ejemplo, ¿no? Donde entrar a las casas con niñitos de 2 años, qué podían esperar, qué no podían esperar, cómo considerar ciertas conductas, ¿no? Esto no, pues yo he escuchado docentes de esa edad, no, porque el bebé de 9 meses estaba todo el tiempo a UPA de la mamá. Bueno, pero si yo eso no lo entiendo, que era un departamento de 2 ambientes, porque en realidad además de ese bebé había otro niño de 3 años, donde el papá estaba trabajando en el rincón del living, ¿no? Al mismo tiempo, claro, como, ¿no? Esa mirada contextual, entendiendo que eso era lo posible en ese momento, ¿no? Sin generar eso una mirada patologizante o digamos, de qué mal, ¿no? Cuidar a los que cuidan. La verdad es que ha sido un gran desafío lo virtual. Por algunos uno lo sostiene. También uno trabajó mucho con papás también el año pasado.
sosteniendo, pensando con ellos, trabajando ciertas cuestiones para poder cuidar esto de no patologizar rápidamente circunstancias que tenían mucho y que han tenido mucho que ver con un contexto, ¿sí? Porque a muchos chicos les favoreció bárbaro la pandemia, estamos todos adentro, nos quedamos adentro, les resolví la vida. He tenido pacientes que tenían estas cuestiones más del orden, digamos, ¿no? De las retracciones, de fóbico, entre comillas, y esto vino bárbaro. A otros con las mismas cuestiones, la verdad es que les generó cuestiones más depresivas, digamos, de otro orden. Teníamos que estar atentos a esto. Fue un gran desafío, fue una gran signos de pregunta, pero me parece que era lo acontecimental, ¿no? Si nos paramos en esto, que tal vez muchos lo habrán escuchado, el paradigma de la complejidad, ¿no? Esto que aconteció y que en ese acontecimiento construimos, ¿no? Vamos siendo, ¿no? No es un acontecimiento que nos paraliza, ni tampoco que nos hace saber. Vos decías, Silvana, la verdad que estamos todavía adentro, ¿no? A lo mejor faltará tiempo para que podamos teorizar sobre este tiempo. Serán ustedes, muchos de ustedes, los que se vayan, ojalá puedan también teorizar, porque estamos en el medio, ¿no? Y el pez adentro del agua no puede ver el agua, sino que necesitamos ese precup, ¿no? Digamos, veremos, pero mientras tanto es el haciendo el que nos fue, digamos, cuestionando, y fuimos armando redes desde ese lugar, ¿no? Ludmila dice que el tema pandemia nos ha afectado a todos en general, por supuesto más a los niños, como bien dice Patricia, que son los que más encerrados estuvieron, ni hablar de los familiares que perdimos. Cómo tratan a un niño que ya viene, dice Emiliano, con alguna etiqueta o algún rótulo. Bueno, es como un niño. Parte de también este trabajo que planteaba Patricia, más que nada tiene que ver con un compromiso y tiene que ver con una mirada de las infancias, ¿no? Porque en general el tema de los diagnósticos están en todo, porque fíjense que cuando nos pasa algo enseguida buscamos en Google, ¿no? Y si tenemos algo, no sé, en la rodilla, busco a ver qué puedo tener en la rodilla y ya más o menos tengo una idea. Pero acá lo grave tiene que ver con que va a limitar, va a obturar, va allá de alguna manera a fijar un destino sobre la vida de un niño, de una niña. Entonces realmente ahí es cuando uno tiene que trabajar bastante. Beatriz Janín siempre dice que cuando uno trabaja con niños con patologías psíquicas graves, ¿no? Dice, bueno, es como que uno tiene que pausar, tiene que esperar, a veces no se puede con todo, con todos, porque realmente es desgastante en un punto, pero uno realmente cuando está comprometido en poder hacer esta mirada y trabajar con este niño y con su familia, realmente es sumamente enriquecedor. Esto de la pausa, de la espera, poder instalar la duda, ¿no? Porque muchísimas veces los niños tienen ya el diagnóstico o la sospecha, que es lo mismo, porque cuando a uno le señalan que el hijo tiene o podría tener tal o cual cosa, está instalado, el tema está. Es muy difícil correrse de ese diagnóstico, correrse de esa duda, correrse de esa sospecha, ¿no? De lo negativo. Entonces, realmente creemos que muchas veces en esto, un poco como con todas las preguntas que van más o menos en la misma línea, prevalece esta cuestión del orgánico y prevalecen estas respuestas rápidas, pero muchas veces encontramos familias con las que podemos trabajar muy bien. Porque bueno, a veces sí, es verdad, si en 15 minutos apareció un diagnóstico, y yo estuve un tiempo trabajando con ese niño tratando de ver otros aspectos de su desarrollo, considerar todo aquello que está
potencialmente, digamos, bien, y que vamos avanzando, y que uno ve que vamos dando pasos en esa constitución subjetiva, cuando uno va trabajando en esto, pero sí, por supuesto, si con una consulta apareció el diagnóstico, que no es que uno no sabía que había dificultades, que uno no sabía que había signos de alarma sobre los que trabajar, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Que rápidamente en una entrevista se sella un diagnóstico con esto que decía hoy Carla, bueno, no mira, el lenguaje es inadecuado a la cantidad de palabras para las que tiene que realizar. Pero si yo pierdo de vista el contexto, si no tengo en cuenta qué es lo que pasa en relación a ese niño, a sus papás, ¿sí? A todo su entorno, a su crianza, seguramente que estoy viendo una partecita muy, muy pequeña. Sí, básicamente hemos trabajado mucho con valorar, inclusive, digo, las funciones parentales de padres que, como bien decían, en general vienen ya habiendo googleado qué le pasa a su hijo. Tal vez si uno tiene que trabajar, esto que decíamos en una de las diapos, instalar dudas, preguntar, poner lo mismo en signo de pregunta, abrir un tiempo de espera, un tiempo de vamos a ver qué le está pasando. En general es muy aliviador cuando uno puede ofrecer otra forma de mirar. Que eso no quiere decir que al chico no le pase nada. De hecho, tenemos un montón de niños con situaciones graves, pero sabemos que el camino de la certeza no lo va a mejorar, o por lo menos no va a ser que pueda construir algo de alguna posibilidad subjetiva diferente. No sabemos cuál. La verdad es que no tenemos la bola de cristal, ojalá. Lo que sabemos es que lo que tenemos que intentar es pasar hojas del libro, no estancarlo. No sabemos hasta dónde llegarán los capítulos de ese libro. La verdad que en un montón de situaciones no sabemos hasta qué alcanzará. Lo que sabemos que es importante que algunas páginas se pasen. Y para que algunas páginas se pasen, necesitamos mirar desde otro lugar. Necesitamos pensar, a veces vienen padres muy culposos o padres muy devastados, esto que decíamos, desbordados, porque tampoco son padres escuchados. Cuando los que trabajamos con niñas sabemos que cada vez más estamos trabajando en los vínculos. No es el niño ahí, ¿no? Bueno, al modo que en algún momento Melanie Klein decía, ¿no? Bueno, separemos, saquémosle la fantasmática parental porque nos va a obstaculizar. No, al contrario, cada vez más venimos trabajando. Yo hace, bueno, muchos, no voy a decir porque Pocos. la edad, no hace falta. ¿Cuántos años hace que vengo trabajando? Pero cada vez más vengo haciendo hincapié en lo vincular, en escuchar a padres que también están desbordados, que también son poco escuchados, que también están autoetiquetados muchas veces de lo que hicieron bien o lo que hicieron mal, para un lado o para el otro. Muchas veces me tomo muchas más entrevistas preliminares antes de conocer a un niño. A veces ni lo conozco a un niño. Porque trabajar con los padres, generar esto de sus funciones, de poder pensar de otra manera ciertas funciones, moviliza algo allí donde algo quedaba estancado o donde algo estaba rotulado, mirado desde un solo punto de vista. Y eso hace a una intervención subjetivante, diría Beatriz Janín. Abrir una pregunta es una intervención subjetivante. Decir, ¿le parece? Digo, así intervenimos, ahí pausamos, ahí hacemos intervalo, ahí hacemos discontinuidad, ahí decimos, bueno, frenemos, por ahí usted tiene 3 hijos, tal vez los 3 no van para esta institución. A lo mejor hay un niño que no va para tal escuela, porque no podemos adaptar el niño al sistema. Digo, lo que poníamos recién en las diapos. Pensemos al niño
con sus necesidades y sus posibilidades. Y por ahí, lo que en algún momento era, bueno, todos los chicos van al mismo colegio. Ahora es, no, este no va, no, esta institución no cumple, no va a poder, no. Adaptemos las condiciones al niño, no al niño exigido a estas instituciones, donde a lo mejor tienen dobles escolaridades, por ejemplo, y donde el niño no, en este momento no está en condiciones, porque si no le vamos a exigir que se suba a un tren que no puede subirse. Atrás del éxito, atrás del rendimiento, atrás de no se va a perder el tren, ¿no? Porque ¿no? Esta idea de si no se sube ahora, no se sube más. Se va a subir de alguna manera. ¿No? Digo, eso es hacer pausa o intervalo y acompañar y sostener. Cuando hoy decíamos hacer de sostén, de esas prótesis, para que el otro sostenga, porque la verdad que es verdad que nosotros estamos tratando de pensar y ayudar de alguna manera, ¿no? A generar, condiciones de pensamiento, más que de acción, condiciones de relato, más que de imagen. Construir un relato no es lo mismo una foto que una película. La foto es esa instantánea, esto, es TEA. No, construyamos una película donde a lo mejor hay movimiento, hay acción, hay música, hay, no sé, subes y bajas, ¿no? Digo, a eso es a lo que apuntamos. Muchas veces no lo logramos, es verdad, pero la verdad es que seguimos sosteniendo que vale la pena, ¿no? Digamos, el esfuerzo, o la mirada, o el empuje en ese sentido, ¿no? En la escuela sí es difícil, como dice Mónica, por supuesto. Ariadna también dice, sí, lo malo, lo anormal. Y sí, los cánones hoy, Rodulfo habla, ¿no? En un texto interesante, Ricardo Rodulfo, sobre esa combinación entre lo sano, lo normal, lo loco, y cómo surfear, ¿no? A ver, si él se pregunta, ¿ser neurótico está bien? ¿No? Porque ser neurótico siempre aprendimos que es ser normal, entre comillas. Y creo que hoy tenemos que esta interpelación teórica, ¿no? Y esto de decir, a veces que el chico se salga de lo normal es lo mejor que le puede pasar. Que el chico patalee, que el chico, no se porte como supuestamente se tiene que portar. A lo mejor es la única manera de decir y de ser escuchado. Y tal vez eso, a lo mejor desde otra mirada podría decir, no es normal. Puede ser mirado también por una escuela, por un docente. Los que trabajamos con niños sabemos que tenemos que trabajar con docentes, ni hablar, ¿no? Con instituciones, porque la mirada y la escucha también el docente está muy banalizado, también el docente está muy criticado y está muy cuestionado desde un montón de lados. Cuando uno le abre, ¿no? Y dice, bueno, ¿y vos qué pensás? Realmente tiene algo para decir el docente. Y tiene cosas muy interesantes que decir. A eso llamamos interdisciplina o a eso llamamos construcción de subjetividad, tal vez desde otro punto de vista. Y siempre humildemente, por supuesto, ¿no? Patricia, pensaba en la primera imagen de Diversamente Niñez, cuando vos decís, bueno, quizás, ¿no? Y podemos volver ahí unos minutitos, ya estamos en hora, creo. Ya estamos, ya estamos, pero para cerrar, esto de, vos decís, quizás lo mejor que podía hacer era patalear, era gritar, era reclamar, y podemos ver esa primera imagen, perdón que yo para esto no soy, donde seguramente a cada una de esas fotos podemos darle como diferentes acepciones y nos pueden afectar de diferente manera, ¿no? Y cada uno puede ver en ella, por supuesto, lo más diverso, ¿no? Quizás como para cerrar, quedarnos con estas imágenes, me parece como... que no se pone ni lo bueno ni lo malo. Tampoco debemos dejar de pensar en lo diverso, las problemáticas, los aspectos patologizantes en cada una de esas diversidades. A ver, ¿no? Digamos, tampoco es
¿no? Digo, es esta como duda, ¿no? Respecto constantemente, ¿no? Pero para no cerrar, sino para abrir, básicamente, oportunidades, al fin y al cabo, ¿no? Que no es más que eso, un poco la posibilidad que intentamos. Bueno, perdón. Bueno, si ya nadie quiere hacer otro aporte o otra pregunta puntual, entiendo que sí, ya llevamos un poquito más de 1 hora y media, más o menos, de actividad. La verdad que, lo vuelvo a repetir, me parece una temática súper importante que tiene que ver además con un posicionamiento ético como profesionales de la salud que tenemos que tener y poder internalizar, y me parece que a lo largo de nuestra formación tenemos que poder fortalecerlo, porque ya es esencial para el abordaje de una manera respetuosa de las niñas y los adolescentes. También quería, antes de olvidarme, hacer la invitación el lunes, que tenemos otra de las actividades a cargo de Mercedes de Masi y de Adriana Boto, que justamente el nombre de la actividad es Si es posible una escuela inclusiva, y me parece que tiene mucho que ver con esto que estaban planteando al final tanto Patricia como Mariana, digamos, en relación a cuál es el rol de los docentes, qué atribuciones se le hace a la institución educativa, digamos, con qué recursos se cuentan, cómo es el recorrido de las niñas en la escuela, y efectivamente, digamos, cómo se puede trabajar desde una perspectiva de inclusión y de derechos para con ellos. Así que, nada, me parece que una cosa va de la mano y todas estas jornadas, digamos, tienen que ver y están entrelazadas, cada actividad entre sí, desde muchísimas perspectivas. Me parece que acá podemos abordar mucho más la diversidad en términos de el padecimiento subjetivo, la singularidad de cada niña. El día de ayer trabajamos mucho más, digamos, en relación a diversas orientaciones sexuales, identidad de género y demás, pero bueno, todo hace a lo mismo y tiene que ver con esta perspectiva que tenemos que tener a la hora de trabajar, que obviamente es de una implicancia, pero no desde un juicio valorativo, negativo, digamos, poder trabajar dejando estas cargas por detrás. Así que me parece esencial, les quiero agradecer muchísimo a las tres, la verdad la actividad estuvo excelente. Ya están poniendo todos los agradecimientos en el chat también quienes participaron. Gracias por estar. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por sumarse, realmente sabemos que es difícil, que no es lo más cómodo, que ojalá lo pudiésemos hacer en el aula 20, pero bueno, esta modalidad es la que nos toca ahora, y desde ya, digamos, se nota el compromiso con la temática y para poder aportar, digamos, a este espacio que está constituido mayormente por todos estudiantes de psico. Así que nada, bueno, les agradezco nuevamente, les agradezco a todos los que hayan sumado a participar. La verdad es que el intercambio fue riquísimo, está buenísimo que nos podamos encontrar igual en espacios de intercambio, y poder compartir entre todos. Y nada, eso, les esperamos el lunes para continuar con esta temática, y ya el jueves es la última actividad, así que nada, nos estaremos viendo. Nuevamente les agradezco en nombre mío y del MEPS en general, por esta instancia, y bueno, esperamos vernos pronto, poder hacer otras actividades, otros espacios de discusión y de debate, así que nada, bueno, muchas gracias a todos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación. Nos vemos.